Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Mi Gorda Realidad. En esta ocasión tengo un invitado muy especial para mí, una persona que ha cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la de esta servidora. Es el doctor Pablo García, mejor conocido como doctor bariátrica. Me hace el honor de compartir conmigo este episodio donde vamos a despejar dudas, ideas y hablar un poquito también de lo que es nuestra experiencia personal con todo lo que tiene que ver con la obesidad. Bienvenido, Pablo, Ay, gracias. gracias. No, gracias a ti, Vianney. Para mí es un privilegio y ver, por ejemplo, cómo has tomado tu historia para llevar el mensaje tan bonito y que las personas puedan ver la realidad de lo que es vivir con obesidad. Pero también lo más importante de tu mensaje es que si tú aceptas esa realidad, tú puedes cambiarla. Que Claro que puedes eso. cambiarla y puedes dar pasos para que la vida sea diferente. Y te felicito y no sabes lo orgulloso que yo estoy encantadísimo que Gracias. le tenía el chisme de que cómo hace que tú ya todo ese capítulo y todavía no me No, había pero tú invitado. sabes muy bien, no seas chimoso, tú sabes muy bien que desde el principio, incluso antes de yo empezar con el podcast, tú fuiste una de las primeras personas que te dije, voy a hacer el podcast, puedo contar contigo y demás. Claro que sí, claro que sí. Eso, yo sé que sí, yo sé que sí. De hecho, yo creo que siempre lo externo, donde me ha tocado ir y cuando hablamos de temas de bariátrica, yo en lo personal no soy promotora de que tu primera herramienta debe ser hacerte la bariátrica, porque conozco muchas personas que se han hecho la bariátrica y la hacen por salir del paso, por hacerlo fácil. Ujú, Estoy ujú. hablando desde mi punto de vista, ¿verdad? Para que Sí, no claro. vayan a decir. Entonces, y obviamente a mí me costó bastante porque yo rebajé bastante antes de hacerme la bariátrica, pero Ujú. igualmente la bariátrica fue lo que le cambió, dio un giro total a mi vida. Entonces, yo siempre le digo a las personas que haberme topetado contigo, que el Señor haya permitido que tú estuvieras en mi camino, para mí fue crucial, porque con todos los médicos que anteriormente había visitado para lo de la bariátrica, en vez de ayudarme a entender mi proceso y a empoderarme de mi proceso para poder salir adelante, siempre lo que me hacían era sentir culpable del proceso que yo estaba viviendo. Y es un proceso que incluso en mi caso se salía de mis manos, porque cuando yo vine a tomar conciencia de mi vida, ya yo era una persona obesa. Sí, tú sabes que el parte del error en la comunicación y que de hecho cuando una persona se somete a una cirugía bariátrica, el 60% ha visitado otros médicos Sí, sí. con intentos reales de pérdida de peso y en cirugía bariátrica, el 19% de las personas que ya ha ido a un cirujano bariátrico ya salió de esa consulta y fue a otro. Y tiene mucho que ver con el mensaje que se transmite. Ujú. O sea, coño, ¿quién quiere ser gordito? ¿Quién quiere tener este peso? ¿Quién quiere tener eso? Entonces, ¿para qué yo te voy a hacer sentir más culpa de la que tú naturalmente te creas a ti mismo? No, y que no solamente te creas, sino que te crean también un ambiente. Porque en mi caso, por ejemplo, no es que yo no sintiera culpa o no es que no se pueda sentir culpa, porque después de que tú pasas, yo digo que el ser humano per se debe tener convicción propia. Y Sí. después que tú pasas de cierta edad, obviamente sí hay cosas que dependen de tu responsabilidad. Aunque, por ejemplo, con el tema de todo, o sea, yo soy de lo que pienso que nadie le hace nada a nadie. Ok, No, no, yo exacto. hago algo y tú lo Tú coges y tú decides le das el lugar, el espacio que tú exactamente. quieras. Y bueno, yo no te generé culpa, yo no te la di. Pero eso Yo te se, puse todo ahí en la sí, pero herramienta lo y que tú te la quiero coges para decir, ti. lo que te quiero decir en este aspecto es que, por ejemplo, eso se aprende con la vida, Pablo. Eso se aprende con los tropezones. Ah, no, Eso te lo enseña la gente. aprendizaje limpio. Eso Aprendizaje era limpio. puro, Así es, ¿verdad? aprendizaje limpio. Mira, Entonces, cuando tú tocas ese tema, por ejemplo, fíjate que hasta hiciste el comentario de que, bueno, que el camino es fácil y eso. Tú que ya eres paciente, te puedes dar cuenta que no es el camino fácil no es el someterse a una camino fácil cirugía. para nadie, eso lo digo a los Pero demás. está el juicio de que, bueno, algunas personas lo hacen de tal forma y Claro que precisamente es sí. parte de la conversación que nosotros tenemos que trabajar, incluyendo nosotros médicos, tú que estás trabajando y orientando con esta gestión tan bonita de apoyar personas que tienen y viven con obesidad, eh, para hacer esos cambios, pero nosotros mismos se nos zafa hablar de la obesidad como un estado del ser, que no lo es una condición momentánea que puede ser transformada, o por ejemplo, Un estilo de vida un estilo de vida que es el 80% de la persona y,
República Dominicana, por lo menos que padece obesidad, tiene como un estilo de vida. O sea, no entienden que es una enfermedad. Sí, no, y no solo eso, o sea, el peso que tú tienes hoy es el resultado de todo lo que haces y dejas de hacer todos los días, si no me canso de decirlo así, en toda la entrevista lo digo así. Lo que tú haces y dejas de hacer te tienen este peso. Tú pudiste, en algún momento de tu vida, pudiste tener un detonante, ya sea un detonante emocional, una manera de tu autoprotegerte, eh, una reacción, una respuesta a una agresión, o tú tienes tema de algún medicamento que utilizaste en una etapa de tu vida, o algunos cambios hormonales por alguna condición del Ujú. tiroides, que ovario poliquístico en la mujer, por lo que sea. El ambiente que, bueno, aquí comemos de esta forma y eso es lo que tú ves como normal. Hay mil razones que te, Así no, mismo es. te detonan la Y obesidad y tú yo, quedarte en ese punto, el día de hoy, ya definitivamente sí tiene que ver con todas tus acciones y decisiones de todos los días. y una responsabilidad que hay que asumir, que normalmente al ser humano le gusta lo fácil. Eso es algo que eso es, Y pero también no está mira, mal. no, no O está sea, mal, pero lo que no te está quiero mal que decir, tú por quieras ejemplo, usar las herramientas más apropiadas, porque mm, bueno, por no, yo ejemplo, te voy a decir una cosa. A mí me dicen, tú te sientes, porque yo tuve la suerte, y obviamente digo también no suerte, sino que Dios me ha permitido. Yo tuve una experiencia muy bonita con la bariátrica. O sea, si yo me hubiese llevado de la experiencia de otras personas, yo no me lo hubiese hecho. Que de hecho, una de las tantas preguntas que te tengo acá, porque conozco mucha gente, incluso personas que viven fuera del país, que me han contactado para pedirme una asesoría o decirme cuáles son como los pros y los contras reales que yo entiendo, yo siendo paciente bariátrica, que puede tener una persona. Yo le digo, mira, es que cada persona es diferente. no, y mi experiencia personal, porque por si no lo saben, además de cirujano, yo Tú también soy eres paciente paciente bariátrico. bariátrico, Yo sí. tengo, me- Iba para allá, iba para allá. yo le digo a mi paciente, mira, mira si esto es complejo, no tiene que ver con conocimiento. Por ejemplo, yo tengo 14 años siendo cirujano bariátrico, he cambiado más de 3.000 vidas, he sido instrumento para eso, para tocar todas esas vidas. em, Fui pasado presidente de la sociedad bariátrica. Si tú buscas los reviews en Instagram, hay todo muy positivo. Entre Sí, todos los sí, reviews hay más claro. de 1.000. Opiniones 5 estrellas, súper bonito todo. Sí. Pero hay algo que tú dices, oye, pero si he logrado todo eso en cosas, hay virtudes, talentos que me regaló Dios, tengo los conocimientos para esto, pero cuando se trata de la parte personal, Personal. yo tengo 10 años de operado. Entonces, ok, y eso pasa siempre. Oye, logré todo esto, conozco muy bien cómo hacerlo. Todo el mundo sabe cómo bajar de peso, cómo hacerlo Pero bien, qué tan fácil inclusive. ha sido ¿Y por qué aplicarlo a yo no lo lo pude personal. hacer conmigo? Sí. Y sí, cuando en la Es difícil. retrospectiva, puedo darme cuenta que tiene mucho que ver con la situación de que se nos olvida darnos la importancia que merecemos. Y entonces, por ejemplo, si yo puedo transformar vida, puedo impactar vida, puedo formarme y seguir creciendo y aprendiendo. Perfecto. ¿Y cómo yo no lo puedo aplicar Ujú. conmigo? Y esto Así mismo le es. traigo esta paréntesis porque es lo que permite ver que no tiene que ver con conocimiento. La No, no, alimentación, definitivamente. comer para el ser humano no tiene que ver con la parte racional. Si dependiera de un pensamiento, las plantas, los peces, las algas, los mosquitos no se alimentaran. No tiene que ver con los Definitivamente. pensamientos. Son desequilibrios de sustancias químicas, de interacción de una necesidad energética de un ser vivo y se tiene que consumir la energía de otro ser vivo y eso es lo natural Sí, eso para es. poder continuar con la vida. Entonces, lo traigo porque ¿cuántas veces te has sentido culpable y que, caramba, yo dirijo esta casa y yo tengo un negocio y yo trabajo y yo hago cosas porque yo no lo puedo hacer conmigo? O sea, inclusive eh, cuando uno se enfoca y se da cuenta de que prácticamente la vida, y esto va en todo el sentido, la vida cuando viene a ver te quita la mirada sobre ti y mientras estemos permanentemente viendo hacia afuera, es retador, de verdad es retador. Tú puedes hacer un cambio en ti.
Mientras yo me enfoco en familia, en muchachos, en pareja, en trabajo, en proyectos, olvídate que tú no vas a poder Pero alcanzar muchas muy personas tienen pocas así cosas. inquietud y me dicen, yo he hecho de todo para rebajar, yo me quiero hacer la bariátrica, pero yo tengo miedo. Y te voy a decir algo. Es que el miedo es normal. Espérate, yo te voy a decir algo. Ajá. Yo tengo un hermano cercano. Canceló la cirugía el día antes de hacérsela en Estados Unidos. Sí, Y yo dije, ¿en serio? totalmente. Totalmente. Y yo, Y de hecho, yo no, yo digo, porque es lo que te digo, yo tuve una experiencia muy bonita con la bariátrica. Claro, yo soy una persona miedosa por naturaleza. Si tú me dijiste a mí, tú vas a durar 15 días comiendo, bebiendo líquido, yo te voy a durar 20. O sea, ¿tú entiendes? Yo soy muy si tú como médico me dijiste a mí, tú tienes que durar 10 días sin pasar esa puerta, yo voy a salir al 11. ujú, Pues yo digo, ujú. si él es el médico y me lo está recomendando, yo no soy médico, o sea, ¿tú entiendes? Entonces, yo entiendo que para mí eso me funcionó mucho. Mira, tener miedo es natural. A veces también se confunde miedo con la emoción de hacer un cambio de vida. Y todos los cambios generan miedo. El tema, bueno, si lo ponemos en una balanza justa, ¿no? ¿A qué le tengo más miedo? ¿A morir de obesidad o al procedimiento? ¿A Mi qué le caso tengo es más así, miedo? ¿A lo que yo definitivamente. siento todos los santos días de mi vida? ¿O a que esa O a lo que realidad que a pueda mí no me pasar después. gusta, o a lo que pueda pasar en un Ujú. momento de cirugía? Y estadísticamente, o sea, si tú vas a las estadísticas, es mucho más riesgoso permanecer en obesidad que hacerte una cirugía. Todas las primeras Yo, causas de muertes se asocian a la obesidad. Mencióname una, los trastornos cardiovasculares, los infartos, derrame cerebral, los problemas de diabetes, apnea del infertilidad. sueño. Te estoy hablando de causas de muerte. Por ahí tú tienes de las causas de muerte, digamos, De todas las que tú mencionaste, emocionales. de todas las que tú mencionaste, te faltó dedo para mí. Ujú. Sin incluir el deterioro emocional, No, social. a eso te digo. Está la parte de la afección emocional, digamos Ujú. muerte emocional. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente verte como tú no quieres verte? Hmm. Que no te sirva tu ropa, que tú no puedas subir escaleras sin estar con la lengua afuera, que no puedas amarrarte los cordones, que tú no puedas jugar con tus hijos, que tú comienzas a no querer salir en fotos, cuando tú comienzas a privarte de las actividades con relacionado, con familia inclusive, Yo te voy a decir a algo. evitar juntas para que no te vengan a decir lo gordita que tú Yo te voy a estás. dar algo que me pasó recientemente, algo que no, o sea, fue algo que yo dije, wow, o sea, 15 20 años después sí reaccioné. Yo necesito para lo que yo estoy haciendo una foto mía de adolescente. Yo no encontré foto por ninguna parte. No tienes. No tengo foto. Las Porque yo no, evitaste. las evitaba, no. O sea, yo tenía prohibido literalmente a todas las personas alrededor, amigos, familiares, no se atrevan a subirme una foto a ninguna parte, ni a mandarme una foto, ni a tirarme una foto sin preguntarme si me la pueden tirar. O sea, toda mi Prohibido. vida, prohibido. Así es. Así mismo, o Así sea, es. prohibido. Entonces, eh, mira, son tantos los temas que se pueden tocar a raíz de la obesidad. Y yo sé que tú, ese es tu día a día. Ujú. Porque cuando uno, perdón, llega a consulta, porque quiere hacerse una cirugía bariátrica, sin importar la que sea, pues sabemos que hay varias, eh, está buscando una solución a un problema. Totalmente. Y cuando eso pasa, que tú andas buscando una solución a un problema, es un problema que ya te está causando daños, no solamente psicológicos y físicos. Ujú. Es porque tal vez incluso, porque me pasó y yo lo hice, yo iba a médicos y yo muchas veces guardaba parte de los problemas físicos que me estaban aquejando. Y cuando me preguntaban, ¿por qué tú te quieres hacer la bariátrica por tal y tal y tal cosa? Yo le decía, no, porque quiero hacerlo por rebajar, por esto, porque soy una mujer joven, Por la salud. pero por la salud. Pero eso no era ni la mitad de lo que yo realmente necesitaba. O sea, ¿tú entiendes? Entonces, básicamente, cuando una persona se dirige a un médico, por eso te decía ahorita que mi experiencia fue bonita, porque ha cambiado mucho la forma del médico dirigirse al paciente. Ha cambiado mucho. Pero había una forma un poco, digamos, brusca y poco empática Totalmente. de parte de los médicos antes para tratar a uno. De hecho, te cuento que particularmente yo he sido invitado en el Congreso Mundial de Obesidad y fui también en un congreso en Colombia y eso, a hablar sobre un tema muy bonito que he presentado en foros internacionales sobre la empatía como tratamiento médico, refiriéndome expresamente en la forma de cómo dirigirse al paciente eso y es, de cómo eso influye
en los resultados del paciente. Y marca, definitivamente marca. No marca la diferencia. Marca, porque totalmente. yo te voy a decir algo a ti. Antes de yo tomar la decisión de operarme contigo, yo visité muchos médicos bariátricos. Y yo decía, cuando yo salía, yo le decía a mi hermano, le decía a mi esposo, este no es el mío. Porque hay médicos que no entienden que definitivamente de la mano de tú decidir hacer algo como médico está la confianza que tú generas en esa persona cuando esa persona va a expresarte lo que pasa. Entonces, en mi caso, cuando yo fui donde ti, me pasa, yo siempre digo que independientemente de que yo fui referida por una persona muy cercana, donde ti, eh, tú ni siquiera me tocaste el tema de por qué tú estás así, tú comes mucho, tú esto, tú lo otro. Y al final de cuentas sí lo tratamos el tema, pero tú supiste cómo hacer que yo hablara sin eso, sin necesidad de sentirme culpable, de decir, no, yo tenía casi 600 libras cuando yo fui a tu. Ya yo tenía 100 y pico de libras menos cuando yo fui donde ti. Así es. Yo tenía casi 600 libras y después de eso rebajé muchísimo, que incluso tú no te habías hecho la bariátrica la primera vez que yo fui. Y cuando yo regresé con las 200 y pico libras, me dijo, ¿y qué fue? Me dijo, ya yo me hice mi bariátrica, eres tú que va, que sé yo cuándo. O sea, entonces yo dije, wow, o sea, eso genera confianza también, porque es difícil. Normalmente tú ves médicos y pasa. Tú vas donde un nutriólogo y el nutriólogo es obeso. Ha No, pasado. pasa mucho. O al neumólogo con su cigarrillo en Con la su mano. cigarrillo en la mano. Pasa lo siguiente, o sea, claro, cuando se envía un mensaje diferente, pero Sí. por ejemplo, tú que presentas obesidad y la estás padeciendo, estás sufriendo, tú sabes lo retador que es para ti y ese médico aún sepa y tenga el conocimiento, como me pasó a mí, yo me vi en la necesidad de operarme. Él tiene el conocimiento, aunque se predica con el ejemplo, tiene el conocimiento cómo hacerlo, pero tú misma Sí. sabes, tú que presentes ese caso de tener obesidad, lo retador que puede ser para un ser humano lograr perder peso, pero no tiene que ver, o sea, Vianney, hay algo que quizás tú no lo notas y que a lo mejor tú crees que todo el mundo lo puede hacer. Y si tú pudiste, todo el mundo puede. Claro, yo lo Pero digo. perder esa cantidad de libras que tú perdiste antes de la cirugía, más del 96% falla. Tú lo Sí, hiciste por gracia de Dios, o sea, claro que sí. pero la realidad es que no es lo normal. No, no es lo De normal, yo hecho, siempre de lo hecho, digo. por ejemplo, cuando tú llegaste la primera vez, tu severidad de la enfermedad que tú presentabas era tal punto que yo no podía ni siquiera operarte en el No, momento. O sea, claro. De hecho, por eso tú me enviaste a a empezar a perder hacer cambios, peso, a sí, cambiar. De hecho, totalmente. cuando yo te conocí a ti fue que yo me motivé a comenzar a hacer cambios significativos, positivos en mi alimentación para poder lograr el peso, para poder hacerme la bariátrica. Sí, porque o Entonces, sea, parte de los errores que se cometen es pensar que la solución va a ser la cirugía. No, la solución es que tú cambies. Todo lo que tú haces el hoy estilo de vida, sea claro que sí. pasos hacia tu vida saludable. Y no para Claro. rebajar, sino con una vida saludable a partir de ahora. Sostenible. Sostenible. La cirugía es el medio de transporte para La hacerlo. Digamos que tú tienes herramienta. un camino de aquí a Punta Cana, de aquí a Ujú. una caminata que tú tienes que hacer. Y ya va a haber un tramo donde yo puedo, me paro al lado tuyo y te digo, mira, quiero una bola, te puedo subir en mi medio de transporte, ponte que sea un tren, un vehículo, una cosa, ven, yo te llevo hasta allá o te cruzo hasta allá, pero tiene que estar la decisión de tu caminar en esa dirección. Claro. Y es el gran error que mucha gente comete. Y tú dices, coño, pero fulano se operó y mira lo gordito otra vez. No cambió. No No cambió. cambió. Pues la solución no es una cirugía, ni un Sí, balón, yo ni se que lo te digo. puede inyectar 80,000 años los Zempi, el Mm, Mounjaro, toda esa cosa. sí. Si, no es para que tú hagas eso y puedas seguir con tu vida sin control, sin autocuidado, sin prestarte atención, sin autolesionarte. O sea, todo lo que haya que cambiar en cuanto ya sea emocional, ya sea en hechos, en actos, hay que hacerlo. Nosotros lo que hacemos son dar herramientas para que eso sea posible. Así es. Herramientas para que eso sea posible. Entrando un poquito en la materia de lo que es ya básicamente la bariátrica y de inquietudes que las personas normalmente tienen. eh, yo ya el 12 de septiembre ahora voy a Ujú. cumplir 8 años de operada. Un éxito total para mí porque no ha habido Ocho vuelta atrás. años. 8 años voy a cumplir. Increíble. Mi niña cumplió 7 ya. Ujú, que es Eso- parte de los beneficios cuando hay No, pérdida de beneficio y peso. susto, porque nunca Ajá. voy a olvidar el tema de que, Dios mío, yo voy a llamar a Pablo para decirle que estoy embarazada, pero lo único que yo necesito que me diga es que yo puedo conservar a mi criatura, porque Claro que mira, sí.
Eso fue, de verdad que fue una sorpresa grandísima. Pero, ¿qué tanto ha evolucionado tecnológicamente Uf, tú no te de imaginas. O hace 8 sea, años para acá? fíjate, anteriormente, y ahí viene la confusión, cuando se hablaba de bariátrica se creía en el bypass. ¿Y qué te Ujú. hiciste? ¿Un bypass o una No, manga? una No, manga. no. Bariátricas son todas las cirugías, todos los tipos de cirugías para pérdida de peso. Hay diferentes tecnologías que pueden ser de no invasivas, como por ejemplo los balones gástricos, que se utilizan para perder hasta 40, 50 libras, o un 10 a un 15% de lo que se pesa. Pero ahora mismo pues, nosotros podemos hacer sutura a través de la boca, coser por dentro, A través de la boca. a través de la boca, sí, podemos hacerle tachones al estómago. Pero eso no Wow. aplica para todo el mundo y es parte de los errores que se cometen. Eso, O sea, justamente eso te iba a decir. sí, hay que elegir muy bien el paciente para esto. Pero también ahora mismo también tenemos cirugía con imanes. Podemos poner en el estómago o en el intestino, posicionar unos imanes que hacen que se conecten con el tiempo. Produce una necrosis en el área donde quedan los dos intestinos pegados y se hace una ruta nueva, como un atajo. ¿Ok? Oh, wow. Y esto también tiene sus indicaciones específicas y es excelente para ciertos resultados metabólicos como control de diabetes y eso. Pero tenemos la más común, la que más se realiza, que es la manga gástrica, Esa es la que más la gente solicita hacerse. y la que más se realiza en el mundo, porque técnicamente no necesita, no hay tantas afecciones o compromisos posteriores a la cirugía, pero igual, o sea, para mí, que puedo decir que una de las mejores cirugías que hay, no hay tanto déficit nutricionales, te quita el hambre, te reduce el tamaño del estómago y no hay tanta afección. Claro, aquí se retira un 70 o un 80% de tu estómago y tiene mucho beneficio en ese sentido, en control de cantidades y el impulso por las comidas. No hay cambio de posición en el intestino, por ende no es tan efectiva para control de ciertas enfermedades como la diabetes o como el reflujo gastroesofágico, porque un efecto secundario de la manga es que aumenta el reflujo, pero es una excelente cirugía. Y muchas veces la misma manga se combina con cambio de posición en el intestino, ya sea para mejorar los resultados, para tener efectos mayores metabólicos, para impulsar una mayor pérdida de peso. Y digamos que una manga, lo habitual es que se pierdan no más de 125, 150 libras. Tenemos también ya los que son el bypass o cambio de ruta de los intestinos. Y hay varios tipos. De Eh, bypass hay varios tipos. hay varios tipos de bypass. Oh, wow. El bypass en Y o en I de Rux es el bypass habitual, el común. Hay cambio de posición de intestino, la comida llega más rápido a la parte final. Excelente opción cuando hay reflujo gastroesofágico, cuando se tiene que perder más de 125 libras, excelente opción. Y cuando para el control de la diabetes. Así también tenemos los bypass de una anastomosis. O anastomosis son las uniones, el llamado Bagua es una excelente opción también. Y hay diferentes O posibilidades sea que para, hay, según las necesidades de cada paciente. wow. Y todas se hacen por mínima invasión. O sea, no es una herida grande en el abdomen, son Cuando puntitos. yo me hice la bariátrica, básicamente era manga y bypass. No, había más, Había más. había más, O digamos, sea, pero había hay, una de la grapa o algo así no, que de un no. anillo, El o sea, anillo. Esa esa la todavía la banda hacen. prácticamente está en desuso Ok, porque tiene muy alta posibilidad de reganancia de peso, entonces ok. eso se dejó de utilizar. La reganancia era hasta de un 40% a 60%. Normalmente por una cirugía bariátrica hay un rango normal dependiendo del tipo, por ejemplo, en la manga gástrica tú puedes ganar hasta un 20-30% del peso, si haciendo las cosas bien inclusive. Y en el bypass un poquito menos, menos del A mí me pasó 20%. con el embarazo, con mi segundo embarazo del bebé, Ujú. que yo me puse prácticamente en las mismas libras que yo tenía cuando tenía antes de hacerme la bariátrica. Ajá, ujú. Pero desde que yo tuve, o sea, que di a luz, eventualmente volví, como tenía mi rutina y todas mis cosas normal, yo volví otra vez y esas 60 libras se fueron. Yo Sí, no sí, duré, sí, sí, ya al sí. año yo tenía mis 60 libras para atrás Y otra vez. totalmente, mira, ¿cómo nosotros
garantizamos que ese resultado después de un procedimiento bariátrico tenga durabilidad en el tiempo. Cambios en tus hábitos en tu día a día. Aprender a dormir de 7 a 8 horas. Normalmente nosotros no tomamos eso en cuenta como un hábito para pérdida de peso, sí. Si usted es sencillo, si usted no recarga energía, necesita batería externa y Ujú. esa batería llega a través de la comida. Tú tendrías aumento de ciertas hormonas que te harían o te aumentarían ese deseo por comer al otro día. Ah, la ansiedad Si terrible. tú no descansas, el músculo no crece. Y lo que se llama envejecer, y después de los 35 años, hay una pérdida entre un 1 y un 3% de la masa muscular porque sí, ¿ok? Y más en la mujer, mucho más propensa a la pérdida de masa muscular. Y cuando usted no entrena y usted hace estos procesos drásticos de pérdida de peso y hace esta dieta extrema, te comienza a inyectar y tú dices, no, yo no voy a hacer Esas son ejercicio. una de las inseguridades más grandes que tienen las mujeres a la hora de hacerse la bariátrica. Sí, pero igual que todo, Y hay es, que hacer y ejercicio. te digo desde con el corazón en la mano que es uno de los procesos más difíciles. Pero si tú me Ujú. pones a elegir a mí, entre tener mi piel colgando hasta que pueda solucionarlo y volver atrás, déjame con mi Sí, pero piel. es que O igual sea, el definitivamente, tema de la piel es el problema de mañana. Y esto de la exacto. actividad física es otra cosa, porque lo que determina la salud metabólica es tener buena masa muscular. No hay quemador, no hay quemador, como quien dice quemador, que es un término mal utilizado, no hay Ujú. quemador de grasa más efectivo que tener buena masa muscular. Es lo que más energía demanda. En Sí. reposo es tener buena masa muscular. Si tus músculos son grandes y están activos, si tú lo utilizas, y eso es con el ejercicio, ¿no? Tu cuerpo necesita aumentar la masa muscular y cuando cambia la proporción músculo-grasa, tú pierdes peso. El gran error. Bajas de peso drásticamente, pierdes grasa, pierdes músculo. Y tú haces una dieta mal supervisada, eso es un peligro grave. Tú haces dietas sin supervisión, tú pierdes peso, pero pierdes músculo también. Pero cuando tú ganas peso, el músculo no va a crecer si no haces ejercicio. Esa ganancia, ¿verdad? Va a ser a expensa de grasa. Y cuando cambia esa proporción de grasa a músculo, siempre tu metabolismo va a ir en contra. Y tú dices, oye, pero yo hacía esto mismo y rebajaba fácil. Y entonces tú puedes deteriorar el metabolismo al punto de que la pérdida de peso sea un verdadero reto. E inclusive después de cirugía bariátrica, si no hacemos ejercicio, perdemos masa muscular. Y la idea es Ujú. mantener y aumentar la masa muscular y bajar la proporción de grasa. Esa Otra de las relación músculo-grasa. inquietudes que tuvimos en las redes, y no solo en las redes, te lo digo porque yo todo el tiempo estoy en contacto con personas que me abordan con Ujú, el tema de la ujú, obesidad y demás, y yo estoy pasando por esto, 100,000 y un testimonio, y es el tema del precio, del costo de ujú, la ujú. cirugía, doctor. O sea, ese es, Es un yo no sé tema, por qué la gente, sí, mira, es un tema importante a sí, es tratar. importante, es Y aquí importante. pasan dos cosas. Cuando hablamos de precio, el número de precio, pero muchas veces nosotros nos desenfocamos en lo que es el valor. ¿Ok? Precio es el número. El precio es elevado por las circunstancias. O sea, Claro. los materiales, las patentes y los materiales son elevados, los originales. Y aún con materiales que son copias chinas, hay materiales que no tienen necesariamente la calidad, que pueden ser buenos, pero por ejemplo, hay ciertos riesgos que no todos los médicos estamos dispuestos a correr en cuanto a economizar y usar materiales de calidad, digamos, menor. Y tú tienes, por ejemplo, yo tengo 14 años de cirujano bariátrico y hasta el sol de hoy, donde la madera, no he tenido temas como, por ejemplo, de fuga. ¿Ok? He tenido complicaciones de sangrado, que absceso. Hubo una paciente que 9 meses después hizo una úlcera por otros temas. En fin, claro que he tenido complicaciones en 14 años, pero no fuga. Y la fuga es una complicación que puede comprometer la vida de los pacientes. Entonces tú me dices, Pablo, ¿tú puedes cambiar de grapa? Bueno, si yo no he tenido con estas grapas originales hasta el Ningún, sol de hoy, como está un poquito cuesta arriba, irme a una forma de economizar recursos. Pero hay muchos gastos que no se toman en cuenta. Por ejemplo, la cirugía bariátrica, una manga gástrica cuesta entre 8.500 y $12.000 en nuestro país. Tú dices, bueno, pero eso no se lo gana el cirujano. Ahí tenemos 1 o 2 días de internamiento que hay que pagarle a la clínica.
Ahí tenemos los materiales, un kit de grapas, de las tecnologías, del material en sí, prácticamente vale entre 2.800 y $3.500. Y entonces tú me dices, pero en otros sitios lo hacen más económica. Bueno, o sea, hay que ver qué materiales están utilizando. Y, por ejemplo, no es lo mismo también el esquema de, digamos, de la excelencia y compromiso que tenemos con los pacientes, donde, por Hay un ejemplo, tema de en ese seguridad. presupuesto, Hay un tema de seguridad, claro, y en ese definitivamente. presupuesto se incluye, por ejemplo, yo tengo que garantizar que el nutriólogo te vea, porque si se lo deja el paciente se opera. Y muchas veces si uno no lo incluye, olvídate que no va a seguir con su seguimiento de nutrición y el seguimiento de psicología. Entonces, ¿cómo yo garantizo de que ese resultado pueda mantenerse, que está preparado para los cambios y eso? Y a todo esto está la anestesiología, lo que hay que pagarlo. Nosotros trabajamos con más cirujanos, o sea, no Claro, es yo claro. solo como cirujano, o Yo sea. puedo, ¿cómo se dice? Corroborar todo eso Sí, porque sí, ya sí. Entonces, fue. realmente los gastos Entonces, son bastante elevados. De hecho, sí. los gastos de una cirugía bariátrica sobrepasan el 60% del presupuesto en nuestro país. Hay lugares donde te dicen, bueno, ven, aquí te vale $4.000. Ok, hay un tipo de medicina que es como si fuera una línea de producción, como, como cuando tú mandas a hacer un producto en China, ¿no? Sí, sí, Donde no hay un contacto directo con el cirujano, más que hola, cosa, pero las explicaciones se hacen colectivas, nadie se ujú. detiene a hablar contigo directamente, a conocer tu parte, sino yo le hago una manga gástrica, todo el mundazo aquí. ¿Sí me Sí, sí, explico? sí, claro. Donde inclusive si hay complicaciones, ¿cómo se maneja una complicación de un paciente que se operó fuera del país? Y llega al país aquí y le dice, no, a los 3 días te puedes ir para tu casa. O sea, o no, normalmente no pasa nada, pero ¿y ese paciente que tuvo una complicación a los 3 días, que viajó fuera, se regresó Ujú, un ujú, tercer ujú, día? ¿Qué ujú. pasa con ese paciente cuando las complicaciones aparecen entre el cuarto día y el 12.º día, casi siempre? Y tuvo un tercer día, lo despacha a su país de origen. Entonces, hay un tipo de medicina que lamentablemente es mucho más económica, pero no todos los médicos estamos dispuestos a hacerlo. Para Una mí pregunta que siempre hay mucha hay inquietud un con eso. privilegio y una confianza que tú generas. Oye, No, no es Vianey, diferente. Y el equipo de trabajo alrededor, las tú tensiones, confiaste en mí. El mayor privilegio que yo tengo es que tú ciegamente, y es un ejemplo bonito de acto de fe, tú no sabes cómo yo opero. Claro. Que realmente tú no has No, visto porque yo no sé. una cirugía en mis manos haciendo el procedimiento. Pero tú ciegamente llegas a donde mí, se crea ese vínculo de confianza y tú me estás eligiendo entre todos los médicos un privilegio enorme de poner tu vida en mis manos. Sí. Yo no puedo bajar calidad. Lo lamento, o sea, No, pudiera y ser más es económico y así. eso. Sí, nuestro país debería tener cobertura de seguridad social. Mm. La cirugía bariátrica no debería ser vista como una cirugía estética. Eso es un error. Económicamente, hay un gran beneficio para un Estado Hay mucha que demanda. lograra perder eso. De 5 años, por ejemplo, atrás hasta ahora, ha aumentado muchísimo la demanda de personas de tratar de hacerse la La cirugía. cirugía, sí, aumenta mucho. Ahora hay una disminución por el boom de estos medicamentos, de las Sí, sí. inyecciones, que tienen sus indicaciones, pero prácticamente, como todo, se está haciendo a lo loco también. Que Sí. un médico que no tiene el Yo expertise. tengo una, sí, pero tengo una amiga que ya está experimentando lo que son digamos, por decirlo así, yo no soy médico, ¿verdad? Pero Ujú. sus efectos secundarios de estar medicándose Mira qué pasa. incorrectamente. Estos medicamentos no son para uso permanente. Si tú no tienes una supervisión, vas a perder masa muscular. Y este medicamento no lo ponen, o sea, no lo ponen médicos estéticos. No, ¿qué sabe un médico estético de pérdida de peso? ¿Qué sabe algunos gastroenterólogos? ¿Qué sabe un cardiólogo de pérdida de peso? O sea, estos medicamentos Es deben un ser caso reservados para complejo. endocrinólogos, nutriólogos, cirujanos bariátricos que tengan la formación, o sea, para el equipo que su expertise y su formación sea para pérdida de peso. Obesólogos pueden poner Obesólogos. estos Ujú. medicamentos,
pero no a lo loco. Y aquí hay estéticas donde venden estos medicamentos. Y Usted venden medicamentos que todavía un no están menor de edad puede aprobados. hacerse una cirugía bariátrica. ¿A Sí, partir de sí. qué edad? A partir de los 12 años nosotros tenemos inclusive programa de procedimiento en adolescentes. Ahora, Ok. antes se creía que afectaba el desarrollo, el crecimiento, al contrario. No, ok. Hay un tema que muchas veces no se toma en cuenta. O sea, la evidencia científica muestra de que no afecta. ¿Ok? Pero sí hay una parte en la adolescencia de la seguridad de ese adulto, del carácter de ese adulto, Mm. de su Ujú. exposición, de que es la etapa donde, ok, yo paso de mi casa a mostrarme al exterior, a proyectar mi vida. Y cuando no es un misterio para nadie, todo el que hemos sido gorditos en adolescencia sabemos No, claro. de cómo eso te va a limitar en tu vida de adulto. Y entonces es un impacto mucho mayor. Ya la cirugía pediátrica en bariátrica, aunque hay estudios que muestran su seguridad, particularmente criterio Sí. personal, yo no haría esto. Sí tengo el pensamiento real de que la obesidad infantil es más responsabilidad de los papás. Es que no hay que Ujú. así, cien por De ciento. hecho, Yo lo hablo aquí, sí, 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 hay estudios donde se habla de que cuando se tomó una población y prácticamente casi el 100% de la obesidad infantil era la responsabilidad de los papás más bien. Entonces creo que la cirugía bariátrica en es que niños, así. particularmente, Sobre todo en aunque adolescente. se Ya más apruebe en adelante, adolescente ya hay más componentes, porque el adolescente, eh, después de cierto grado de madurez, con un mayor acompañamiento de psicología, se puede hacer su cirugía sin problema. sí, pero yo digo, ya más adelante van a tener una pincelada de por qué hablo de este tema. Y es que la adolescente de por sí, la adolescencia de por sí, perdón, para mí es la etapa más difícil que puede atravesar un ser humano, porque es justamente donde nosotros estamos como que construyendo lo que vamos a hacer Así es. y quedándonos con lo que queremos ser o lo que proyectamos querer ser de adultos. Imagínense la adolescencia con obesidad, Así es. Así es. No, atravesando terrible. bullying, atravesando el famoso bullying, que es la discriminación que toda la vida ha existido. Lo que pasa es que ahora hay una tendencia, ¿verdad?, a que de victimizarse. Pero es otro tema y otro podcast. Entonces, Sí, 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 pero sí. es muy difícil y por eso lo pregunto, porque tengo muchas personas que siempre me dicen, ay, yo quisiera hacer una bariátrica, pero el problema es que también hacer una bariátrica sin conciencia de lo que se está haciendo y a veces quieren hacer el procedimiento sin ni siquiera ayudar a los jóvenes o a los niños o incluso a uno mismo a ayudarse con un profesional también de la salud mental, porque Es también que es todo va de la mandatorio. mano. Esa parte no es opcional. No es opcional. O sea, Eso es algo cuando se que somete a una cirugía bariátrica, tiene que formar parte de la preparación. Primero, saber si se está preparado para estos cambios. Segundo, hacer los ajustes de vida. Porque no es por. Aquí no hay un tema. O sea, ¿por qué yo me relaciono con la comida así? ¿Qué hay detrás de eso? Yo estoy castigándome, estoy maltratándome, estoy premiándome. esto se debe decir, ¿Ok? celebrándome, Sí, porque el gordo come por todo y por nada. Estoy, O sea, estoy tratando de traer bienestar a mi vida y confundo ese bienestar con ujú, placer. ¿Ok? ujú, Y entonces hay muchas cosas que hay detrás que tenemos que tratar. así es. Y también identificar si hay algún trastorno de la alimentación, que son reales. Pablo, totalmente agradecida. Nos falta muchísima tela por cortar, pero espero que haya Cada vez que otra quieras, oportunidad, podemos venir por porque acá y tratar temas específicos. Encantadísimo de la sí, vida. porque de verdad que la obesidad de la gente lo ve como un estilo de vida y va mucho más allá de lo que cualquier persona pudiera pensar Por supuesto que sí. que puede afectar al ser humano. Pero me gustaría que ya para terminar, pues tú desde tu plataforma como profesional, como paciente bariátrico, como ex obeso y como ser humano y como profesional empático que eres, un profesional que realmente tiene no solamente el conocimiento sino la vocación, porque fue lo que viví, lo que me toca y es lo que le ha tocado a la mayoría de la gente. O sea, yo tengo amigas que me han dicho, mi hermana Pablo me dijo que no me va a operar. Yo fui, me dijo que no me va a operar. Digo yo, ¿por qué? Digo yo, pero mírate, me dije que tú no estás de cirugía bariátrica. O sea, que él sería un inconsciente de hacerlo. Y no lo es. Me dijo,
No, me lo dijo así mismo, usted no necesita bariátrica. Y yo, ok, bien, bien por él. Yo le digo, eso es parte de tu ser un profesional con vocación. O sea, no es solamente ganarte los cuartos, o sea, es Así es. literalmente hablarle a la persona desde la necesidad que tienes real. Entonces, me gustaría que tú le dieras, no digo que un mensaje, porque yo no soy como tan de pro ayuda, pero como que un poquito, una pincelada de la realidad que por donde deberíamos empezar los obesos cuando estamos tratando de buscar ayuda o de tratar de poder conseguir hacernos el procedimiento de bariátrica y el por qué real debemos hacerlo. Mira, más que el procedimiento bariátrica, si esta realidad te está afectando emocionalmente, Tu espiritualmente, cámara es esa. físicamente, si sientes que no es lo que tú quieres, mereces y esperas, aceptar algo es tú tomar cartas sobre el asunto. Dar pasos para que esta realidad de hoy no sea la que estás viviendo. A eso me refiero con aceptar. Y evita siempre confundir con resignarse. Mm, La diferencia entre aceptación y resignación está en la acción. La diferencia entre resignarse, yo puedo maquillarlo y decir, no, yo me acepto como es, como soy, puede marcar tu vida. Y en esa confusión te puedes anclar y quedarte sin ningún cambio en la vida. es real. Aceptar es que esta realidad de hoy yo puedo trabajarla y hay muchos profesionales que pueden apoyarte dependiendo de tu necesidad. Si tú entiendes que necesitas ese apoyo, perfecto, aquí estamos. Así es. Si tú decides cambiar tu vida, tú no necesitas vete conmigo, tú no necesitas la cirugía bariátrica, sino tomar decisiones consecutivas, todos los días hacerlo bien y eso. Y ya la cirugía, quieres dar el paso, bueno, yo te ayudo con ese transporte en esa decisión importante de vivir para ti. Muchísimas gracias, señor. Este fue otro episodio, uno de los más satisfactorios para mí, en verdad. No se vaya a poner celoso los otros porque son chismosos. A mí todo el que yo invito aquí es chismoso por naturaleza. Bueno, pues ya tú Pero nada, sabes. espero que hayan disfrutado, que les haya sido útil. Siempre tengo muchas preguntas con respecto a, y es básicamente lo que quise como que abordar un poquito de todo eso, desde mi experiencia, obviamente, y para que tengan ustedes ya el conocimiento y tal vez una guía de cómo realmente pudieran asesorarse para cualquier tipo de cirugía bariátrica o procedimiento o herramienta que quieran utilizar para ayudarse en su proceso. Eh, Nada, compartan lo que les gusta de esto y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, doctor.